Hola a todos, mi nombre es José Alfredo Romero. Para analizar el convulso periodo del Perú entre 1968 y 2000, realicé una entrevista al doctor Mateo Fernández, un sociólogo e historiador, quien fue testigo directo de esta era. Mi análisis, basado en su testimonio y los textos del curso, como el de Mariela Villasante, se centra en una idea clave. El Perú vivió una tormenta perfecta de crisis que llevó a la sociedad a aceptar un trueque, sacrificando la democracia de paz y estabilidad. El periodo inicia en 1968, con el golpe de Velasco. El doctor Fernández lo recuerda como un momento de cauta esperanza, en un ambiente universitario fuertemente antiimperialista. Aquí vemos el primer punto, la Guerra Fría. Como analiza el informe, el testimonio del doctor Fernández sobre la retórica del tercer mundo de Velasco es una respuesta directa al contexto bipolar. No era pro Estados Unidos ni pro Unión Soviética, pero esa utopía de la tercera vía era como él recalca, una dictadura militar. Esa primera fase se agotó y tras la segunda fase de Morales Bermúdez, el país entró en una crisis de desgaste y desilusión. La única salida fue convocar una asamblea constituyente, forzando el retorno a la democracia en 1980. El doctor Fernández describe el retorno de esa universidad como un respiro frágil, porque casi de inmediato estaban dos crisis simultáneas, la economía y la violencia de Sendero Luminoso. Aquí mi análisis conecta fuertemente el testimonio con los hechos. El doctor Fernández describe a Sendero como mesiánico, maoísta y fanático. Esto se alinea con el análisis de Villasante sobre sus métodos de reclutamiento inspirados en la China maoísta. Pero lo más trágico y que cambió mi perspectiva no fue solo Sendero, fue la respuesta del Estado. El doctor Fernández lo califica de brutal, sanguinaria y profundamente racista, una guerra de ocupación en su propio territorio. Esto no es solo una opinión, es un hecho basado por la autora Villasante, quien afirma que las fuerzas del orden trataban a los campesinos como terroristas potenciales dentro de una estructura postcolonial y racista. Para 1990, la combinación de hiperinflación y esta guerra de múltiples actores llevó al país, en palabras del doctor Fernández, a un colapso total. ¿Cómo se sale de este colapso? Con un voto de desesperación que eligió Fujimori. El doctor Fernández es claro, el Fujishock fue una cirugía sin anestesia que inició la inserción forzada al Perú al neoliberalismo. Pero el modelo económico necesitaba sostenerse. El autogolpe de 1992 fue, según el autor Fernández, la destrucción de la democracia. Y aquí mi análisis coincide con Villasante. Fue un gobierno autoritario que consolidó un pacto cívico-militar. El punto de inflexión que ambos señalan fue la captura de Emilio Guzmán en 1992. Fujimori capitalizó la paz. Y aquí llegamos al que trágico, que define la década. La sociedad, harta de las bombas y crisis, estuvo dispuesta a sacrificar la democracia a cambio de seguridad y estabilidad política. Un trueque que, como sabemos, terminó en la corrupción generalizada. Como reflexión final, esa entrevista fue clave. Los textos como el de Villasante nos dan el invaluable que pasó, la guerra civil, el racismo estructural. Pero el testimonio del doctor Fernández nos da el orden de cómo se sintió, nos permite entender la cauta esperanza, la lejanía en 1962 inicial de la violencia, porque la gente aceptó ese trueque trágico en los 90. La lección más grande es que la violencia nunca fue binaria, de buenos contra malos. Fue un conflicto trágico de múltiples actores, nacido de una tormenta perfecta que aún define muchos de nuestros debates actuales. Muchas gracias.